Ya. Ahí está. En la clase, en el nombre de la clase, perdón, en el nombre del Power afuera dice solamente el VIH, nada más. Y la fecha. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, como les mencioné la semana pasada, íbamos a hablar hoy día del virus del VIH. Habíamos hablado ya de, ¿no es cierto?, los síntomas, la transmisión, ¿no es cierto?, del VIH. Y hoy día vamos a conversar acerca del virus propiamente tal. ¿Ya? El objetivo de la clase es explicar cómo es la estructura del VIH y cómo actúa para infectar a células de nuestro organismo. ¿Ya? Sí, vamos a ver cosas que en general no son complejas. Bueno, aquí hay como un poquito de historia, ¿no es cierto?, sobre este virus. Ya ustedes deben saber, bueno, ese número en realidad dice hace 30 años, más de 30 años ya, que este virus aparece, ¿no es cierto?, en la década de los 80, digamos, que se manifiesta en las personas, que aparecen en las personas, ¿ya? Y bueno, y como sabemos también, este ha alcanzado, como dice ahí, las proporciones pandémicas, es una pandemia, porque ya está extendido, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Ahora, hay países, hay continentes donde hay mayor número de casos, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no es cierto? La cantidad de infectados por VIH son muchos, y de muertes también. Bueno, y tiene que ver con varios aspectos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con las políticas públicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay altos casos en algunos otros países, muchos más de los que uno se puede imaginar, ¿ya? Ahora, este virus se habría transmitido, ¿no es cierto?, se habría originado, bueno, en África y en los chimpancés, y de ahí se habría traspasado, ¿no es cierto?, al hombre, ¿ya? Eso, bueno, habría pasado hace alrededor como de unos 100 años, más o menos, ¿ya? Bueno, ahora, más o menos en la década de los 80, 81, es que el virus se conoce, ¿no es cierto?, y se empieza a estudiar, ¿ya? Ahora, en la actualidad, si bien no existe una vacuna, ¿ya?, pero las personas que contraen el VIH pueden, ¿no es cierto?, pueden vivir como que si fuese una enfermedad crónica, ¿ya? Porque hay tratamientos. Ese tratamiento lo que hace es disminuir, ¿no es cierto?, el número de VIH, impidiendo que esto se replique. De lo contrario, si las personas no se ponen o dejan el tratamiento, ¿no es cierto?, pueden desarrollar la enfermedad e incluso pueden morir sin problema, ¿ya? Bueno, pero hasta acá no existe vacuna contra el VIH. Bueno, y ahí hay un poquitito, ¿no es cierto?, como una línea de tiempo en relación a la historia de infección por el VIH, ¿ya? Bueno, dice que aparece en San Francisco los primeros casos, después aquí en Chile, en 1984, se crea una comisión en contra del SIDA, ¿no es cierto? Comisión nacional. Ahora, después, ya más o menos en el 87, ya empieza, ¿no es cierto?, un tratamiento con el AZT, pero después van apareciendo otras terapias. Ya, al minuto, ¿no es cierto?, hablamos de un tratamiento que es el tratamiento, le llaman antirretroviral, ¿ya? Y como dice ahí, está en este plan que es el auge, por lo tanto, las personas que tienen VIH tienen un tratamiento, ¿no es cierto?, frente al cual no
no tienen que pagar si no tienen las condiciones económicas como para hacerlo. ¿Ya? Bueno, hablemos de la estructura de este virus. ¿Ya? Es lo que se llama un retrovirus de ARN, ¿no es cierto?, que tiene una alta capacidad de replicación y también de mutación, o sea, se puede modificar, ¿no es cierto?, su material genético. Pertenece a un grupo de virus que le llaman los lentivirus. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ese nombre, lentivirus? Precisamente porque, bueno, se caracteriza este grupo, los lentivirus, por tener periodos de incubación muy largos. En el caso del virus del SIDA, ¿no es cierto?, puede durar desde un par de años hasta 10 años más o menos el periodo de incubación, lo cual es muy largo, ¿ya? Ahora, existirían dos VIH, ya el VIH-1 y el VIH-2. Ahora, se parecen genéticamente más o menos entre un 40 y un 50%. Ahora, el VIH-1 incluso tiene como más parecido con el virus del chimpancé. Por eso se piensa que de ahí se podría haber contagiado, ¿ya? Bueno, pero igual estos dos tipos de virus, estos dos tipos de VIH, ¿no es cierto?, ya, igual los dos infectan, pero de distintas formas. Ah, ya. Débora, un alumno me escribió y me dice que por favor lo dejes entrar, Fabián Pardo. Ahí será el FAPA, pero ellos saben que tienen que ponerse el nombre completo. Bueno, y aquí al lado derecho hay una imagen que ya habíamos mirado. No es tan simple como otros, tiene algunas estructuras más. Bueno, pero ahí los vamos a ver. ¿Ya? Bueno, el VIH-1 es el causante, ¿no es cierto?, de la pandemia. Ahora, el VIH-2, si bien también infecta, pero es menos patógeno que el VIH-1. ¿Ya? Ahora, también se transmite, pero no ha alcanzado, ¿no es cierto?, tanta extensión el VIH-2 como el VIH-1. Ahora, estaría como más concentrado, por ejemplo, en zonas de África Occidental y algunas otras regiones también, pero el que sí alcanza, ¿no es cierto?, a todo el mundo es el VIH-1, ese tipo. ¿Ya? Bueno, y aquí la mayor pandemia en la historia de la humanidad por la cantidad de personas infectadas y lo otro que se mantiene. Porque hemos tenido otras pandemias. Aparte de este coronavirus, ¿no es cierto?, existen otras pandemias de agentes infecciosos o de enfermedades infecciosas, ¿ya? Bueno, y aquí, como dice, tenemos SIDA más de 35 años de historia y se habla, ¿no es cierto?, de 37 millones de personas infectadas, lo cual es una gran cantidad. Bueno, este virus, como ustedes lo ven, es un virus esférico y tiene un diámetro de aproximadamente entre 100 y 120 nanómetros. ¿Ya? Esa es una unidad de medida microscópica, que equivale, ¿no es cierto?, a la 10 millonésima parte de un metro. ¿Ya? Ahora, posee unas bicapas lipídicas, una que es propia y otra que es como que la toma como de la célula hospedadora. ¿Ya? Ahora, esta bicapa lipídica presenta, primero, es similar también a la membrana que nosotros tenemos en nuestras células, ¿ya? Ahora, en esa bicapa lipídica se van a insertar estas estructuras que llamamos espículas, ¿ya? Que son de origen proteico, y de hecho están constituidos por dos tipos de glicoproteínas. Una es la 120, que forma como la especie como de la cabecita de esta espícula, ¿ya? Y GP120 y la GP 41,
que sería la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, se asocian estas dos y forman estas dos glicoproteínas, ¿ya? Son complejos moleculares eso, y constituyen esto que llamamos la espícula, ¿ya? Ahora, estas proteínas, la GP, o glicoproteínas GP 120 y 41, son fundamentales para este virus, ¿ya? Porque esa espícula le permite interactuar con las células hospedadoras, la célula que él va a parasitar. Son específicas para que se pueda unir, ¿no es cierto?, a una especie de receptores que tiene, en este caso, estos linfocitos que ellos atacan, ¿ya? Ahora, internamente, por dentro de estas capas lipídicas, ¿ya? Se encuentra otra estructura proteica que tapiza por dentro, ¿ya? La parte interna, y está formada de otra proteína que es la proteína P18, y otras más. O sea, hay variedad de proteínas en este virus. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una imagen similar a la otra, ¿ya? Ahora, esto sería lo que está en color celeste, ¿no es cierto? Es esa capa proteica, aquí está esta capa lipídica, ¿ya? Esta sería la capa proteica que mencionábamos, que estaría formada por esta proteína que mencionábamos delante. Y más internamente encontramos, ¿no es cierto?, una especie como de cono de varias caras, ¿no es cierto? Esta es la cápside. También es de proteína, y esa cápside encierra el material genético. Ahí está el material genético. Ahora, el material genético de este virus es ARN, pero además, ¿no es cierto?, aparte de ser ARN, ácido ribonucleico, existen dos moléculas de ARN en el interior. ¿Ya? Este no es un virus, ¿no es cierto?, que tiene ADN, sino que es un virus ARN. Y además de eso hay algunas proteínas que están aquí adentro, no formando la cápside, no me estoy refiriendo a la, ¿no es cierto?, no me estoy refiriendo a la capa, a la cápside, sino que me estoy refiriendo a unas proteínas que están en el interior, ¿ya? Y una de esas es la llamada transcriptasa inversa. Ahora, esta tiene acción enzimática. Ya vamos a mencionar luego, ¿no es cierto? Vamos a mencionar luego la función que cumple. Y hay otras proteínas también acá. Hay dos proteínas más, ¿no es cierto?, que tienen cierta función, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a ver un video que habla precisamente de la estructura de este virus. Un virus no es una célula, sino un grupo de instrucciones genéticas rodeado de una capa protectora. La partícula vírica del VIH se llama virión. Es esférica y su diámetro equivale a la 10.000ª parte de un milímetro. La capa protectora del virus se conoce como envoltura vírica. Está formada por dos capas de moléculas lipídicas. Incrustada en su superficie, aunque sobresaliendo, se encuentra una proteína del complejo VIH llamada proteína ENV. Consta de una cabeza denominada GP120 y una prolongación llamada GP41. El núcleo viral se llama cápside. Los principales elementos de su interior son dos únicas hebras de ARN del VIH. El ARN porta las instrucciones genéticas que permiten replicarse al virus del VIH. 3 enzimas necesarias para la replicación del virus. Ya. ¿Preguntas, niños? ¿Alguna duda? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un poquitito cómo se propaga este virus, ¿ya? Ahora, no
no se tiene, ¿no es cierto?, una forma exacta, no se conoce una forma exacta de cómo, ¿no es cierto?, ingresaría precisamente este virus a las células, ¿no es cierto?, de nuestro sistema inmune, ¿ya? Pero sí se sabe que existen, ¿no es cierto?, estas espículas que se van a unir a una especie de receptores que tiene, ¿no es cierto?, en este caso el linfocito T, ¿ya? Esos receptores son los famosos receptores CD4, y esos se pueden unir, esos se van a unir. Ahora, si ustedes se fijan, aquí de repente voy a retroceder y voy a volver a colocar la imagen, porque es una animación, y ahí muestra cómo se unen, pero es una unión bien específica, ¿ya? ¿Qué significa que sea específica? Que estas espículas, esta que tiene el virus, ¿ya?, ¿no es cierto?, la parte esa como la cabecita que nosotros habíamos mirado, esta, que está hecha de esta glicoproteína 120, se une específicamente, ¿no es cierto?, con estos receptores CD4 que están, ¿no es cierto?, en estos linfocitos, ¿ya? Ahora, en términos generales, porque es más complejo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con la forma en que ellos se unen, no es así tan sencilla, bueno, pero en términos generales entonces, este tiene la capacidad de poder unirse a estos linfocitos, ya, a los macrófagos, y a estas células, a otras células también, que se llaman, ¿no es cierto?, células dendríticas, y son todos tipos de glóbulos blancos, ¿ya? ¿Listo? Ahora, una vez que se ha introducido el virus, ¿no es cierto?, a esta célula, la cápside que contiene, ¿no es cierto?, 2 cadenas de ARN, ¿ya?, va a dejar libre a estas 2 cadenas de ARN, las va a dejar libre en el interior de las células, ¿ya? Ahora, la enzima esta, la transcriptasa inversa, lo que va a hacer en el interior de la célula es que va a poder convertir al ARN en ADN, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, este ADN que se forma, sí, es bien extraño. Entonces, el virus, en el fondo, hace entrar este ARN a las células que está parasitando, ¿ya? Y en el interior de la célula, la transcriptasa, que es una enzima que tiene el virus, hace que se forme o se convierta, ¿no es cierto?, el ARN en ADN. Ahora va a ser este ADN del virus. Ahora, este ADN se va a romper como en fragmentos, ¿ya?, no completos, entonces se va a romper como en fragmentos y se va a integrar en el ADN de la célula hospedadora, ¿ya? Y de esa manera se va a ir multiplicando ahora, ¿no es cierto?, se va a multiplicar este ADN y se van a ir formando las nuevas partículas virales, ¿ya? Entonces, para que pueda, en el fondo, la célula formar las nuevas partículas virales, primero tiene que pasar esto en el interior de la célula. El ARN, ¿no es cierto?, del virus, por acción de esta enzima que se llama transcriptasa inversa, ¿no es cierto?, tiene que formar ahora este, entre comillas, ADN viral. Y ese ADN viral se va a incorporar al ADN de la célula, ¿no es cierto?, hospedadora, y de esa manera, ¿no es cierto?, ahora la célula hospedadora va a empezar a trabajar para el virus y va a empezar a formar las nuevas partículas virales. ¿Ya?
De esa manera, ¿no es cierto?, se produce la infección. Ahora, como mencionábamos, ¿no es cierto?, en las personas, nosotros vimos la semana pasada que habían etapas de la infección del VIH, ¿ya? Ahora, existe el tratamiento que lo que van a tratar de impedir, ¿no es cierto?, es que estos virus se multipliquen en estas células, ¿ya? Porque si ellos no se multiplican, no van a haber células como para que infecten las células y por lo tanto así no van a poder deprimir nuestro sistema inmunológico, ¿ya? De esa manera entonces las personas que se ponen en tratamiento, este TAR que llamábamos la semana pasada, la clase pasada cuando hablábamos, ¿ya? Van a hacer que la carga viral disminuya mucho en ellos, ¿ya? Entonces, las células, las CD4, no se van a ver afectadas o muy pocas, entonces nuestro sistema inmunológico va a estar más fortalecido. Ahora, pero nunca al grado de hacer desaparecer al VIH. O sea, el VIH va a permanecer igualmente. Entonces, si la persona está en tratamiento y se encontraron, ¿cierto?, que la carga viral había bajado mucho, pero mucho, o sea, igual no se va a sanar. Igual va a tener, ¿no es cierto?, estos virus, de todas maneras. Ahora, como se menciona ahí, bueno, todos estos tratamientos, por un aspecto económico, obviamente, están más disponibles en países que tienen más recursos, ¿ya? Por lo tanto, habiendo más recursos, más personas que estén infectadas pueden acceder al tratamiento, ¿ya? Pero en aquellos países como África, por ejemplo, existe una gran cantidad de personas que están infectadas, de niños, son millones de niños los que están infectados, ¿ya? Y que no pueden acceder, ¿no es cierto?, al tratamiento, por lo tanto, ellos están condenados en muchos casos a morir, ¿ya? Y no en un periodo muy largo tampoco, ¿ya? Si llega a producir, ¿no es cierto?, a desarrollar la enfermedad, y ellos no están en tratamiento, ellos van a morir. Así es. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, aparece una infografía donde yo quise colocar, ¿no es cierto?, la cantidad o el número, ¿no es cierto?, ya en 2018 es bastante reciente, de personas con VIH, 37,9 personas. 23,3 millones, ¿no es cierto?, plantea que estarían con acceso a tratamiento. Después 1,7 millones con nuevas infecciones, ¿ya? 4 de cada 5 personas con VIH conocían su estado, o sea, sabían que estaban infectados, pero hay un quinto que no tiene idea. Y si no tiene idea, significa que puede estar infectando y transmitiendo el virus, ¿ya? Y 770.000, ¿no es cierto?, muertes relacionadas con el SIDA, ¿ya? De esas 4 de cada 5 personas que sabían su situación, ¿no es cierto?, de tener o estar infectados por SIDA, ¿no es cierto?, tenían acceso al tratamiento, ¿ya? Lo cual es bastante bueno, ¿ya? Y en el 2000, ¿no es cierto?, se disminuyó un 41%, ¿no es cierto?, los niños infectados, lo cual es sumamente importante, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Mencionamos, ¿no es cierto?, dónde se origina el VIH, el tipo de virus que es el VIH, algo de la estructura del VIH y cómo afecta el VIH un poquitito a nuestras células, ¿ya? Y aquí aparecen unas preguntas donde voy a pedir la ayuda de ustedes para que las podamos responder, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué utilidad le prestan las espículas al VIH?
A ver, niños, los escucho. ¿Qué utilidad le prestaban las espículas? A ver, ninguno. ¿Qué es lo que era la cápside? Donde se almacena el ARN. Ya, pero en este caso, el material genético, pero en este caso es, ¿qué material genético era? ¿Qué ácido nucleico era? ARN. ARN. Miremosla. Ahí está. Esa es la cápside, lo que está en anaranjado. Si miramos otro monito, ahí está en plano, esa es la cápside. Ahí están las moléculas de ARN. ¿Cuáles eran las espículas aquí? Estas son las espículas. ¿Ya? Dice, ¿por qué el VIH requiere de la transcriptasa inversa? La transcriptasa inversa era una enzima. ¿Por qué necesita de la transcriptasa inversa? Era para convertir el ADN, o sea, el ARN en ADN. En ADN, exactamente. Porque si no hay ADN ahí, ¿no es cierto? La célula hospedadora no va a formar las partículas virales. Entonces, se requiere, ¿no es cierto?, de que se convierta ya el ARN en ADN. Y ese trabajo, ¿quién lo hace? La transcriptasa inversa. ¿Ya? Ahora, hay algo que es importante que nosotros mencionemos en términos generales, ¿ah? Y es que, a ver, se supone que a partir del ADN, en cualquier célula, hablemos de las células en general, a partir del ADN se puede formar ARN. Por mucho tiempo se aseguró que esto era únicamente así, pero se descubrieron estas enzimas que hacen también lo contrario. Y se descubrieron precisamente en virus. Y ahí está la transcriptasa inversa. ¿Qué hace esto? Que convierte el ARN en ADN. Entonces, como les digo, por mucho tiempo solo se sabía, ¿no es cierto?, que el ADN se convertía en ARN. Nada más, se aseguraba que la información que estaba contenida acá era transmitida al ARN. Y luego, a partir de esa información, se formaban proteínas. Ya, eso era lo que se sabía. Pero se hizo el descubrimiento en que existe una enzima que hace que este ARN en los virus se pueda convertir en ADN. Y ahí tenemos la explicación. En este caso, en el virus del VIH. ¿Ya? ¿Por qué el VIH requiere de células vivas? A ver. ¿Por qué el VIH requiere de células vivas? Para multiplicarse. Para multiplicarse. ¿Por qué? ¿Por qué él no puede multiplicarse por sí solo? Ahí le agregamos otra Porque pregunta. necesita de un ser, de un ser vivo ¿Cómo? que no lo coja. A ver, No lo coja, disculpa. por ejemplo, hay como por ejemplo, que hay bacterias que no pueden como actuar por sí solos, que necesitan un huésped para poder Ya, actuar. pero aquí estamos hablando, es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de las bacterias son células, ¿ya? Las bacterias son células y sí, es verdad que en algunos casos ellas se meten al interior de nuestras células, pero ellas tienen
toda la maquinaria para poder existir. A diferencia de los virus. Los virus no tienen la maquinaria que les permite, por ejemplo, formar copias de ellos mismos, que es la única característica que los identifica como algo vivo. Recuerden eso. Si nosotros hablamos de virus, estamos hablando de elementos que no son células. No son células los virus, no están formados por células, ni siquiera por una. ¿Ya? Recuerden además, eso, al no ser células, ellos no tienen las estructuras que les permiten ni crecer, ni respirar, ni nada, ni siquiera multiplicarse. Entonces, básicamente ellos, ¿qué son? Material genético con envolturas que los protegen, punto. Esa es como la estructura de los virus en general. Entonces, no solamente el VIH requiere de células vivas, sino que todos los virus. Porque como ellos no tienen la estructura que les permite realizar, ¿no es cierto?, todos los procesos metabólicos como lo hacen las células, entonces ellos dependen de células vivas. Absolutamente. Ya. ¿Cuáles son las células que parasitan, ¿no es cierto?, el VIH? O que tiene de huésped el VIH. ¿Cuáles eran? Los linfocitos. Los Ya. linfocitos Linfocitos, CD4. Los T, dentro de los T, ¿no es cierto? Hablábamos de los CD4, ya. Habían otras células que son, otras que se llaman las células dendríticas, y otras que son los macrófagos. Esos son más o menos los que se han mencionado. Ahora, hay más variedad de estos linfocitos en realidad. Ya dentro de los propios linfocitos T hay más variedad. Pero esas son las que en general se mencionan, ¿ya? Ahora, también puede atacar algunas células nerviosas, pero en términos generales son células, ¿no es cierto?, de nuestro sistema inmunológico. Que eso no se nos olvide, ¿ya? Listo, preguntas, dudas. Esta clase resultó más corta porque en la clase pasada no podía ver todo esto. Tenía que ocupar una Profe, parte. ¿esta clase va a entrar en la prueba? Y hasta acá entra la prueba. Serían esta más 3 hacia atrás. Ya. Ya eso. ¿Ya? Gracias. Ya, niños, a ver, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Del VIH, a ver qué dice. Oh, no prendí mi cámara. Vamos a ver el chat. Si hay alguna pregunta. Ya. Profe, Dígame. el Dígame. VIH acá, por si acaso, tengo una duda. ¿Cuál? Ha cambiado, tengo una duda sobre la época del VIH, que se actualmente ha cambiado, cómo es su sistema muy diferente con el VIH de los años 80. Hay algunas variedades de virus, dentro del mismo, como cepa. Ahora, los virus tienen la característica de que ellos mutan. En general, ellos mutan. Y eso también, de alguna manera, puede influir en que no se puedan crear como vacunas contra ellos. ¿Ya? Pero en el caso del VIH, no que yo sepa, que yo haya leído, se han ido descubriendo así cosas que pueden ayudar a, ¿no es cierto?, de alguna manera combatirlo, a mejorar las expectativas de vida de las personas que se infectan, ¿ya? Pero en términos generales no ha cambiado mayormente. Como te digo, sí hay algunas mutaciones que se van generando, ¿ya? Y van apareciendo algunas como variantes. Pero en general, ¿no es cierto?, lo mismo. Lo que sí se va descubriendo, nuevos medicamentos para impedir que se multiplique y de esa manera, ¿no es cierto?, podamos estar como casi libres de él, pero no libres en realidad. A lo mejor en algún minuto se va a descubrir eso. Ya. Pero es bien complejo. Ahora,
Importante, yo les dejé una tarea la clase antepasada de las ITS. Háganla, por favor, porque van a haber preguntas sobre la ITS, sobre ese cuadro que tenían que llenar para la prueba, ¿ya? Así que si no la han hecho, por favor la hacen, ya. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estaríamos listos entonces? Terminamos por primera vez un minuto antes. Ya, niños. Nos vemos entonces. Gracias, Débora. Que estén bien. Chao, chao.